Gracias. Bueno, hoy tenemos un temazo, digamos, y me parece que los expositores que hemos invitado y que han tenido a la deferencia de concurrir están a la altura, los dos, del tema. Así que yo, sin, digamos, más prolegómenos, los voy a presentar a los dos y le voy a dar la palabra primero a Emilio, porque por una razón, digamos, nos hemos puesto de acuerdo que esta vez no va a ser ladies first, sino que va a comenzar el varón, digamos. Bueno, Emilio Apud es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, tiene unos posgrados en Economía de la Energía por la UBA, Evaluación Social de Proyectos, la DITELA, y Uso Racional de Energía, Wilmington, Estados Unidos. Fue secretario de Energía y Minería, es consultor independiente, director de YPF, Sociedad Anónima, actual, asesor ad honorem del ministro de Energía y Minería, consejero académico de Fundación Libertad y Progreso, miembro de la Fundación Pensar, miembro del Club Político Argentino, columnista invitado de La Nación, Clarín, Cronista Comercial y Editorial Perfil. Bueno, ahora Maristela Svampa es socióloga, escritora e investigadora, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. En 2016 obtuvo el premio Conex de Platino en Sociología. Forma parte del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo y del colectivo Plataforma 12. Sus últimos libros son Maldesarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo, 2014, editorial Viale, Debates latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, 2016, y Del cambio de época al fin de ciclo, Gobiernos progresistas, Extractivismo y Movimientos sociales en América Latina, que es un libro editado este año. Bueno, entonces saben que tienen más o menos 20 minutos cada uno, y después tiempo para debatir entre todos, obviamente incluyéndolos a ustedes mismos, ¿no? Así que adelante, Emilio. Okay. ¿Uso del micrófono? Sí, claro, sí. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá en el club al cual pertenezco y bueno, que les interese el tema energético, que muchas veces por la sociedad no es valorado, digamos, en su justa medida, ¿no? Normalmente el sector energético se mide por la electricidad que haya cuando enchufamos, o la hornalla o la estufa, ¿no? Pero esa es la punta del iceberg. Hay toda una serie de elementos que hacen que sea vital el sector energético, tanto para la economía, para la política, para la sociedad, etc. Vamos a ver cómo estamos ubicados como país, ¿no? Respecto al mundo en cuanto a energía, en cuanto a la producción de energía. Si bien pensamos, como siempre los argentinos, de que somos algo importante en el mundo en el sector energético, les puedo decir que todo el mundo consume por año del orden de los 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. La cifra así sola no les dice nada. Pero para tener una comparación de 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo a lo que consumimos nosotros, que son 72, ¿no? Nos está diciendo que representamos en el contexto mundial del orden del 0,6-0,7%. La composición no estamos tan distintos, ¿no? en cuanto a la matriz energética. A nivel mundial, los hidrocarburos significan el 80%, ¿no? O sea, todo lo que la energía que se produce de origen fósil
es del orden del 80%, y nosotros estamos en el 89%. La diferencia es en cuanto a la calidad por su poder contaminante. De ese 80% que tiene el mundo, tiene un componente de carbón, que es el más contaminante de los fósiles, que es del orden del 25%, mientras que nosotros nos llega al 1%. Dentro de los hidrocarburos, ustedes saben que el menos contaminante es el gas natural. Y nosotros, desde la década del 70 hasta ahora, hemos introducido mucho el gas natural en nuestra matriz después del descubrimiento del mega yacimiento de gas natural que fue Loma de la Lata, que ya está madurando y se está empezando a producir menos. Dentro de la matriz que estamos hablando, en el mundo, además del 80% de los hidrocarburos, ¿no? Está el 2,2% de energía hídrica de los ríos, nuclear un 6,4% y renovables 11,2%. Retengamos este número, 11,2% de renovables. Nosotros de renovables nos llegamos al 3%, siendo más del 2% quemar biomasa sin mucho rendimiento. Entonces hay mucho que hacer todavía a nivel mundial y a nivel nacional para apuntar, digamos, a la tendencia internacional, que es bajar el tema de los combustibles fósiles. En nuestro país ha habido un problema por el gobierno anterior, que empezó Néstor Kirchner en el año 2003, cuando decidió salirse de los precios económicos, de las variables económicas y de mercado, y poner precios políticos, precios antojadizos a todo lo que significa energía. Estoy hablando de los precios de los productos energéticos y las tarifas de los servicios energéticos. En el año 2002 el sistema funcionaba razonablemente bien, no había cortes de luz, se pagaba lo que costaba. Tenemos que recordar que lo que pagábamos de gas y lo que pagábamos de electricidad en la tarifa, ¿no?, que ahora estamos atrasadísimos, era lo que costaba producir ese servicio, y que además permitía la expansión y el desarrollo de acuerdo con pautas que se establecían con los entes reguladores. En el 2002 recuerdan que hubo un problema bastante serio económico, una crisis que justificó en ese momento no aumentar las tarifas. Pero vino Néstor Kirchner en el año 2003, ¿no?, y descubrió una beta muy típica del populismo, que es congraciarse con los centros de mayor volumen electoral, digamos, y dijo, sin ninguna razón económica, recuerden que en el 2003 ya empezaba el viento de cola, ya se había superado, digamos, la devaluación asimétrica y la especificación y todo eso, y sin embargo dijo, se congela. Ahora, cuando congela las tarifas, ¿no?, y empieza a crecer la inflación, empieza a aparecer un bache entre lo que pagamos por la tarifa y lo que cuesta, ¿no?, por el efecto inflacionario. Esa diferencia, si lo hubiera pagado el Estado, o sea, los 40 millones de habitantes, bueno, no hubiera significado problemas o trastornos en el servicio. Pero este aquí que pagó un porcentaje solamente de la diferencia entre el precio de la tarifa y el costo de producir el servicio. Entonces pagamos a través indirecta, ¿no?, de inflación, cepos, etcétera, el subsidio, y por otro lado tuvimos que padecer los problemas de abastecimiento. Eso fue en la parte de servicios, pero también afectó a la parte de los productos energéticos, ¿no? A nosotros nos llega el gas, nos llega la electricidad y cargamos nafta, pero en el upstream, en la parte del origen, tenemos la producción, o sea, sacar el petróleo, sacar el gas y producir los kilovatios hora en las usinas eléctricas. Ahí también metieron mano de forma, yo diría, antojadiza, discrecional, y dijeron, para el gas vale en boca de pozo $1,50, $2,
el millón de BTU, que es una unidad calórica para medir el gas. Y para el petróleo, como vieron que el barril del petróleo estaba, recuerden antes, ahora está bajo, ¿no? Pero estuvo entre 80, 90, siempre, digamos un promedio de $80 el barril. Uno de los funcionarios que siempre metía las manos ahí en forma completamente, yo diría, discrecional, dijo, no, ¿por qué vamos a pagar $80 el barril? Acá en Argentina vamos a pagar a 40, $42. Por supuesto, todos nosotros contentos porque pagamos menos la nafta que nuestros vecinos. Pero, ¿qué ocurrió? Con esto de las tarifas, por un lado, que se deterioró el servicio, y por el otro lado, al tener precios del petróleo, del gas y del kilovatio hora por debajo de lo que costaba producirlos, hicieron que las inversiones se cayeran. Mientras que en Perú se pagaba por el barril 80, acá en Argentina se pagaba 42, entonces de la renta petrolera que se llevan las empresas, en vez de reinvertirlas para recuperar reservas, que ese es el negocio petrolero, directamente se iban a invertir a otro lado. Cayó la producción en el periodo del kirchnerismo, 25% en petróleo, 23% en gas, y las reservas de gas son la mitad de la que había hace 15 años. En el tema de los servicios, además de la mala calidad, se generó una costumbre, mala costumbre por parte de los usuarios. Ante una baja señal de precios, ¿no?, dejamos de hacer un uso racional, un uso moderado, un uso inteligente de la electricidad y del gas, así como ya lo veníamos haciendo con el agua, y pasamos a ser un país derrochón en cuanto a si medimos el consumo por usuario residencial en todos esos servicios, más que nuestros vecinos, ¿sí? Y eso, por supuesto, afectó también la parte ambiental por ese derroche, y se generó una costumbre, una cultura que, como ahora vamos a ver, hay que tratar de revertir. Viene este gobierno y se encuentra con un legado bastante complejo, que yo sinceramente no entiendo por qué no lo explicaron con toda sinceridad a la población, ¿no? Porque siempre traigo la comparación médica, ¿no? Si yo estoy bien y viene alguien y me dice te tengo que internar en el quirófano porque te tengo que operar, yo le digo ni loco. Ahora, si a renglón seguido que me dice que me tiene que internar, me muestra los estudios donde ven que hay un tumor o que hay alguna cosa seria, yo voy a ser el que va a decir, bueno, sí, me someto a la intervención quirúrgica y me someto después al posoperatorio. Esto acá no ocurrió en el sector energético y en muchas de las otras áreas, vaya a saber uno por qué, pero acá el mismo 10 de diciembre de 2015 yo creo que el presidente tendría que haber dado esto y hubiera facilitado mucho las cosas. Bueno, pero son cosas que ya han ocurrido, pero han dificultado el tema. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, tenemos un gasto público elevadísimo. Pero ese gasto público es muy poco modificable, ¿no? Porque más del 50% son pensiones y todo, temas sociales. Y después hay sueldos, ¿no? Pero hay una parte que son los subsidios económicos, que es precisamente esto, que se estaba subsidiando, el 90% de los servicios energéticos los estaba pagando los 40 millones de habitantes a través de los subsidios, y ahí habría que haber actuado. Quiso actuar el gobierno y bueno, se armó un escándalo por los medios, por la oposición, hasta que intervino la justicia también. La justicia que, desde mi punto de vista, es muy rápida, ¿no?, para acceder a los amparos. Bueno, decidió parar todo y hacer todo un replanteo del tema tarifario que terminó en que va a haber una previsibilidad y un gradualismo para lograr las tarifas. Así es como se van a conseguir el equilibrio tarifario eléctrico a fines del 2019 y el del gas más o menos también para esa época. Pero en el año 2016 tuvimos que pagar 13.900 millones de dólares, que los hubiéramos evitado si hubiéramos convencido a la gente
de que es mucho más beneficioso pagar por los servicios lo que cuestan que tener subsidios. Ahora ustedes dirán, bueno, para la gente no lo puede pagar. Eso está previsto, ¿no? La tarifa social, que son millones de usuarios, no pagan prácticamente ningún tipo de aumento. Pero bueno, la cosa es así y ahora estamos tratando de recuperar la tarifa de equilibrio. Y en el caso del servicio eléctrico de Norte de Sur, que es lo que a ustedes más les puede interesar, y que es el único servicio de electricidad que lo controla el Estado Nacional, el resto lo controlan las provincias o los municipios, en ese sector eléctrico se han firmado los acuerdos con las firmas de Norte y de Sur. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado, que es el que controla los servicios a través del ente regulador, le va a exigir a las empresas los compromisos de inversión y de calidad de servicio que se han comprometido para que le paguen esa tarifa. Cosa que antes no ocurría. Todo el mundo decía, bueno, pero ¿por qué no la echan a las empresas? ¿Por qué no obligan a las empresas a que inviertan? No, ese era un contrato entre el Estado y una empresa. Y unilateralmente el Estado dejó de cumplirlos desde el momento de que no le pagó la tarifa que figuraba en el contrato. Entonces, lo peor que hubiera podido hacer el gobierno anterior hubiera sido expropiar, ¿no? Porque nos hubiéramos comido un juicio a nivel internacional de miles de millones de dólares. Y además políticamente al gobierno no le convenía porque no tenía a quien echarle la culpa, ¿no? El chivo expiatorio siempre fueron las empresas. Ahora las empresas van a tener que cumplir porque si no viene la sanción, viene una pena y después directamente se le puede sacar la concesión y se llama licitación a otra empresa. Como ustedes sabrán, esto ya está dentro de la ley, una ley que data del año 92 o 93, donde las empresas prestatarias del servicio se comprometen a dar calidad y cantidad de servicio. El Estado no controla si hace una línea, si hace una estación transformadora, no. Tiene que generar en 220 voltios, ¿no? Si ese es el contrato, tiene que tener la frecuencia adecuada, tiene que haber X cortes por año y con una duración de X horas al año y tiene que satisfacer toda la demanda que se le pida. Si se le pide, qué sé, un edificio que tiene, qué sé, 30 megavatios, la tiene que hacer. Es por contrato. Y ahora lo va a tener que hacer, ¿no? Por eso es que el ente regulador es una cosa que rápidamente, valga la redundancia, hay que regularizar, porque siguen siendo intervenciones que heredamos de antes. Y los entes reguladores son órganos que se eligen por concurso con aprobación del Senado, ¿sí? Y duran 5 años. Bueno, esto, como dije antes, va a permitir el uso racional de energía. El uso racional de energía, yo creo que ya solamente con la señal de precio, los consumos de gas y de electricidad van a bajar del orden del 10 al 15%. Esto se puede bajar todavía mucho más, ¿sí? En la medida en que se vayan educando a la población, ¿no? Y se comunique bien sobre las formas de bajar el consumo energético, que no es solamente cambiar las lamparitas, ¿no? Evidentemente abarca desde la parte de la construcción de viviendas, de oficinas, las aislaciones, la forma de comprar artefactos de gas o de electricidad que tienen distintos rendimientos. Cuanto mayor rendimiento, más caro es, pero antes a quién le importaba tener que pagar más caro por uno de alto rendimiento si pagaba poco y después no pagaba el consumo de la energía. Un tema que ya me meto un poco más en la coyuntura es el acuerdo con China, que seguramente a muchos de ustedes los deben conocer y debe generar polémica. Yo desde el 2014 públicamente me opuse a hacer convenios en forma directa y poco transparentes, ¿no? Con el gobierno de China para la central hidroeléctrica en el río Santa Cruz y para las centrales nucleares.
Los motivos son varios, ¿no? Además del tema de los costos, la transparencia, ¿no? Es que en el tema nuclear nosotros en el contexto internacional tenemos un espacio ganado en la parte de investigación, en la parte científica, en la parte de medicina atómica, y eso se fue haciendo, digamos, lo que motorizó eso fueron las centrales nucleares. Tenemos 3 centrales nucleares, ¿no? Con esta Tucha 2 que se terminó hace poco, y ahora 2 más, ¿no? Pero el tema es que vamos a cambiar de paradigma. Todas las centrales nucleares que se hicieron hasta ahora y la que se va a hacer, que sería la 4ª, son de una tecnología de uranio natural, ¿no? Que se eligió en la década del 60 y tenía todo un tufillo, digamos, bélico, ¿no? Porque la tecnología de uranio natural permite tener subproductos que sirven para artefactos explosivos. Ahora ya no se usan más en el mundo ese tipo de tecnología y son las de uranio enriquecido. Y también se va a acordar con los chinos. Bueno, entonces me opuse tenazmente hasta que se firmó el contrato, se firmó el acuerdo, ¿no? Lo mismo para la central de Río Santa Cruz, hay un contrato firmado. Ustedes saben bien que los contratos firmados tienen tribunales de referencia en el caso de incumplimiento y sería uno más a engrosar la lista de todos los problemas que tenemos y que tuvimos afuera y que tuvimos que pagarlos, ¿no? Entonces, hay un término en francés que se usa mucho, que es el fait accompli, que quiere decir hecho consumado, ¿no? Y traje acá una definición para que se pueda entender un poco con qué se encontró este gobierno ante ese hecho consumado, ¿no? El fait accompli es una acción ejecutada antes de que los afectados por ella se encuentren en posición de enterarse de lo que ocurre, con el objeto de impedir que la argucia sea revertida, y lo importante es que tenga apariencia legal, aunque sea lo contrario. O sea que encaja justo en lo que ha ocurrido acá. Lo que ha hecho el gobierno fue tratar de tirar de la cuerda y modificarlo lo más posible los contratos y los acuerdos que había, sin llegar a negarlos o a rechazarlos. Además, ¿por qué? Porque queremos, como país necesitamos revertir la imagen que tenemos en el mundo de incumplidores seriales, de pelearnos con todos los que tradicionalmente fueron nuestros socios, ¿no? Y rechazar un acuerdo que hizo un gobierno soberano, nos guste o no el kirchnerismo, se hizo con aprobación del Congreso todo esto. ¿Sí? Entonces a uno de afuera, a un tercero, no le interesa el nombre del gobierno de turno, sino que el país que hizo el tema. Después, si quieren, lo discutimos un poco más. Veamos un poco el futuro. El futuro a nivel internacional, después de haber charlado mucho el tema durante años y sobre todo ahora, está marcando un deadline, un final para el uso de recursos fósiles, de combustibles fósiles. La cuestión es ver cuándo. Según la reunión de los 7 países grandes de hace 2 años, dijeron que antes que termine este siglo se acaba el uso de los hidrocarburos, ¿sí? Eso tira por el suelo la teoría de Hubert de los años 60, donde el problema era que se iba a acabar el petróleo, no que se iba a dejar de usarlo. Acá por la tecnología cada vez aparece más petróleo, ¿no? Los no convencionales, después hay petróleos en las profundidades marinas, no lo de Brasil, sino como sobre las arenas de alta profundidad, qué sé yo. O sea, que si quisiéramos seguir usando petróleo, a lo mejor tendríamos para 200 años más. El tema es que la mayoría de los países han suscrito al sistema democrático y en los sistemas democráticos se elige y los votos son tomados en cuenta por los decisores y se han dado cuenta que la gente no quiere saber más nada de los hidrocarburos. Entonces yo pienso que la evolución es todo hacia lo eléctrico, ¿sí? Y la producción de energía eléctrica
a través no de combustibles fósiles, sino de energías renovables, del hidrógeno, más al futuro de la fusión nuclear, en el intermedio de la fisión nuclear, de manera que yo diría, para tener una cifra, dentro de 50, 60 años prácticamente no va a valer nada el hidrocarburo. La electricidad hoy a nivel mundial está ocupando un 17% de los usos energéticos, ¿no? Y el fósil está en el 80% y el resto son otras cosas. Y en 50 años va a ser al revés, ¿eh? La electricidad va a ser la protagonista. Durante la transición no va a desaparecer en 60, 70 años de golpe los hidrocarburos, ¿eh? Va a haber una mutación dentro de los fósiles, ¿no? Apuntando hacia el menos de los contaminantes, que es el gas natural. Ya se está viendo en el caso de China, que es el gran contaminante por el carbón que usa, que están empezando a usar líquido y gas, y el líquido se está empezando a reemplazar por el gas. Es decir, en la transición el protagonista va a ser el gas natural. Y ocurre que ha aparecido esto del shale gas, y por una de esas bendiciones de Dios que siempre nos ayuda un poco, tenemos el segundo recurso de gas natural del mundo, después de China. Para que tenga una idea, están determinados unos 800 TCF. TCF es una unidad de volumen, ¿no? Son trillones de pies cúbicos. Para que les diga algo que son 800 TCF, les comento que en un año el consumo global de gas en la Argentina es 1,8. O sea, tenemos 800 y consumimos 1,8. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos para 400 años al consumo actual. Pero además de eso, que si aceptamos la hipótesis que dentro de 50, 60 años ya no va a valer nada el gas ni los hidrocarburos, es que tenemos que empezar una carrera rápida para sacar lo antes posible el gas no convencional que tenemos en nuestras entrañas, sobre todo en Neuquén, en una gran lenteja que se llama Vaca Muerta, que tiene el 70% de esos 800 TCF. Para que se den una idea, es una roca que ya se sabía que existía, pero no se sabía cómo exprimirla, cómo sacarle el gas y el petróleo. Es como una lenteja que tiene la superficie de Bélgica, 30.000 kilómetros cuadrados, a 3.000 metros de profundidad, 3 kilómetros de profundidad, y con un espesor de 300 metros, a la que hay que llegar, y después hay que perforar horizontal. Hay unas técnicas que se llama de fracking o de fractura hidráulica, y de ahí sale gas y petróleo. Tiene más gas que petróleo, por suerte, y nosotros lo que tenemos que hacer, porque si no, las futuras generaciones, estoy hablando de fines de siglo, no nos van a perdonar de que haya quedado un recurso que ya no tiene ningún valor ahí. Me quedan 2 minutos. La renta petrolera, después la seguimos, ¿no? Pero es muy amplio el tema. Por último, quiero ir a la renta petrolera. Si nosotros sacáramos el 60% de esos 800 TCF, significaría a un precio de un barril de 1 millón de BTU de 4 a 5 dólares, ahora está 6, 7 acá, del orden de los 2 billones y medio de dólares. 2 billones, 2 millones de dólares, de los nuestros billones. O sea que estamos hablando, si tenemos un PBI de 400.000, o sea 0,4, estamos hablando casi de 4 o 5 productos brutos, lo que produce el país en un año, ¿sí? Por supuesto que para hacer eso vamos a necesitar invertir del orden de los 500.000 a 600.000 millones de dólares, ¿no? En un transcurso de 40 años, digamos. Pero eso está hablando del orden de 17.000 millones de dólares de inversión anual. Ahora, queda una renta petrolera, ¿no? Del orden de los 35.000 millones de dólares anuales durante 40 años,
de los cuales, digamos que la mitad se lo llevan las empresas y la mitad lo toma el Estado, a través de regalías o a través de otros impuestos, retenciones, o qué sé yo, ingresos brutos o ganancias, IVA, no sé, aranceles. Entonces, el 50% de esa renta son 17.000 millones de dólares, es casi el 5% del Producto Bruto. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Los países que lo usaron mal se fundieron o pasaron a ser despóticos. Estoy hablando de Nigeria, estoy hablando de Irán, estoy hablando de Venezuela, que se engolosinan con eso y lo van gastando. Como se hace ahora. Ahora las regalías que tienen las provincias se van en gasto corriente, se van a pagar sueldo. Mi pregunta es, cuando se les acabe el petróleo, ¿qué van a hacer? Si el concepto de la regalía es agarrar parte de eso, que es el 12% que se toman, para generar otro motor de desarrollo, de ingresos para esa provincia cuando deje de tener el petróleo. Bueno, acá se está gastando. Pero digo, volvamos a esta hipótesis. Vamos a 17.000 millones de dólares que vamos a tener de renta. Ya habría que ir pensando en la forma de usarlo a través de una ley del Congreso, como hizo Noruega, que generó un fondo soberano y ahora les hace, cuando ya se está acabando el petróleo del Mar del Norte, que tienen 1.000 millones de dólares guardaditos, son un millón de millón, ¿no? Para otras cosas. ¿Y en qué lo tendríamos que usar? Bueno, nosotros estamos atrasados en el mediano plazo, en infraestructura, ¿sí? En hacer la conversión energética, prepararnos bien para dejar de usar los hidrocarburos. Y sobre todo para el largo plazo, la inversión que hacen los países inteligentes, que es en educación y en conocimiento. Entonces, ojo con eso. Primero, va a haber una lluvia de dólares que van a ingresar, ¿no? Podemos tener problemas, eso lo saben bien los economistas, se llama el síndrome de Holanda o algo así, que hace que genere problemas, digamos, con el tipo de cambio y con las inversiones. Y después, con la renta, ya nos tenemos que empezar a pensar y a exigirle a los gobiernos que establezcan cómo se va a usar ese dinero. Dejo acá y la seguimos después de escuchar acá a la especialista. Bueno, gracias, Emilio. A ver, sí, llega. Te cedemos, Maristela, la palabra. ¿No molesta si agarro este micrófono? Hola. Si te Hola. más cómoda, ¿no? Sí, me siento más cómoda con este. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación a Tito, al Club Político, a participar en este debate sobre problemáticas de primer orden, digamos, que son muy poco debatidas en nuestro país, ¿no? Yo trabajo de manera interdisciplinaria en estos temas. Trabajo no solo con ingenieros, trabajo con abogados, con biólogos, con economistas. Desde hace varios años he coordinado grupos de investigación sobre modelos de desarrollo. Y en la presentación que voy a hacer, por un lado, quisiera presentar dos conceptos marco, dos conceptos generales que de alguna manera enmarcan mi lectura, y en un tercer lugar, en un tercer momento, quisiera presentar también una síntesis de lo que yo considero que son las grandes falencias del gobierno actual en relación a la problemática, podríamos decir, ligada a modelos de desarrollo. Los dos conceptos claves que yo voy a presentar son el de antropoceno y el de extractivismo. Comienzo por el primero, que es el de antropoceno, que es un nuevo concepto síntesis que hoy recogen las llamadas ciencias duras, las llamadas también las ciencias sociales y humanas. Un concepto de convergencia que instala un diagnóstico que efectivamente señala el pasaje a una nueva edad. Hemos abandonado el Holoceno, como dijo Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, e hemos ingresado a una nueva era que él denominó antropoceno, en la cual esta se caracteriza por el hecho de que el hombre se ha convertido en una fuerza global de alcance geológico. Entonces,
El asunto es que efectivamente este nuevo concepto síntesis instala la idea de que la humanidad ha traspuesto un umbral, ¿no? Un umbral que señala de alguna manera un punto irreversible, un punto de no retorno en cuanto a los impactos que ha causado la actividad humana sobre el planeta, y a partir del cual la respuesta que puede dar la naturaleza no son respuestas lineales, sino de orden muy complejo y podríamos decir incontrolable. Como botón de muestra, el cambio climático claramente señala esta imprevisibilidad, ¿no?, ante el calentamiento global. Por otro lado, la idea de antropoceno instala el hecho de que es necesario salir entonces de aquellas visiones hegemónicas del desarrollo que en el mundo, en el planeta, se han instalado y que, por supuesto, en nuestro país la encontramos bien consolidada. Estamos hablando de una perspectiva productivista del desarrollo que enfatiza la idea de crecimiento infinito, como si los recursos naturales o los bienes naturales fueran inagotables. Por otro lado, estamos cuestionando también la idea de que el hombre ha desarrollado, la humanidad ha desarrollado una visión antropocéntrica de la naturaleza desde la época de la modernidad. Es algo que se pone en cuestión porque la naturaleza es vista como algo exterior que debe ser controlado y dominado. La idea de antropoceno, que nos confronta a una crisis socioecológica de alcance planetario, también pone en cuestión esta visión que está en la base del pensamiento científico y filosófico contemporáneo. Por ende, es una idea que en su vertiente más crítica pone en cuestión el paradigma dominante que está basado en el llamado desarrollo sustentable o en la economía verde o en lo que se llama la modernización ecológica, que son todos paradigmas de sustentabilidad débil o hiperdébil que subordinan el cuidado de la naturaleza y del ambiente a una lógica económica y que consideran que el ambiente es una columna más, llámenle ustedes responsabilidad social empresarial, en la contabilidad de las grandes empresas. Segunda cuestión a la cual nos confronta también este diagnóstico del antropoceno es que no podemos pensar la problemática ambiental como algo parcial, sino desde una perspectiva más bien holística e integral, ¿no? Una perspectiva holística que nos lleva a pensar que debemos cambiar no solo la matriz productiva, ¿no?, basada en una relación sociedad-naturaleza netamente instrumental y destructiva. Debemos cambiar los patrones de consumo, ¿no?, que están basados hoy en día en la obsolescencia precoz y en una teoría de las necesidades sumamente perversa. Y debemos también cambiar los patrones de distribución en cuanto a la circulación de la producción. Efectivamente debemos priorizar la pequeña escala y no la gran escala, ni por supuesto la concentración en las grandes empresas. Una tercera cuestión a la cual nos confronta también este diagnóstico de crisis, podríamos decir, civilizatoria, es que esta gran problemática exige una gran participación ciudadana, ¿no? Es un tema no menor, porque lo que antes era naturalizado, considerado como normal, hoy es objeto de grandes debates societales, o por lo menos hay sectores importantes de la sociedad civil, léase movimientos sociales y movimientos políticos, que insisten en participar, insisten en democratizar las decisiones acerca del destino como pueblo, como sociedad, en las cuales nos involucran ciertas decisiones ligadas a megaproyectos. En ese sentido, sin duda, estamos en el origen de un nuevo lenguaje de derechos y, por ende, de nuevas problemáticas ligadas a los derechos humanos, ¿no? Vinculadas a los derechos ambientales, a los derechos del territorio, a los derechos de la naturaleza. En ese sentido, yo creo fundamental, algo que falta mucho en la Argentina, que es, podríamos decir, la consolidación de un saber experto independiente, ¿no?, de un saber científico independiente de lo que, en este caso, sobre todo, difunden las grandes empresas y los gobiernos. Este es un tema fundamental porque, efectivamente, esta lucha es una lucha argumentativa
pero lejos de reenviarnos a una suerte de comunidad habermasiana donde todo el mundo se puede comunicar libremente, hay un sistema o hay relaciones de poder en la base. Y nadie podría negar de que efectivamente detrás del paradigma energético, del paradigma minero, del paradigma sojero, hay efectivamente lobbies empresariales sumamente poderosos. Segunda cuestión, el concepto que nosotros manejamos con una serie de colegas a nivel latinoamericano para caracterizar los modelos de desarrollo que hoy se expanden en nuestras latitudes es el concepto de extractivismo. El concepto de extractivismo pone el acento en la sobreexplotación de bienes naturales cada vez más escasos y en la expansión de las fronteras de producción hacia áreas consideradas antes como improductivas. Una de las características fundamentales es que el extractivismo viene de la mano de la gran escala o de los megaproyectos, ¿no?, que están orientados a la exportación. También otra de las grandes características es la tendencia al monocultivo o a la monoproducción, que en América Latina se ha traducido en una suerte de reprimarización de las economías, y por supuesto están todos los impactos sociales, ambientales, territoriales, ¿no?, que ligados a la implementación de estos grandes proyectos. La conflictividad que nace al calor de estos megaproyectos, sin duda no es una consecuencia, sino que es una condición sine qua non, porque efectivamente de la mano de estos megaproyectos, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, hay mucho de violencia y hay mucho de, podríamos decir, de transgresión de los dispositivos democráticos existentes. Cuando hablamos de megaproyectos y de extractivismos, incluimos a la megaminería a cielo abierto, incluimos al modelo energético basado en los combustibles fósiles y muy especialmente a la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica. Incluimos también el modelo de agronegocios en Argentina, porque tiene una tendencia marcada a la monoproducción o al monocultivo, podríamos decir, y ha traído como consecuencia graves, podríamos decir, graves consecuencias sociosanitarias, sobre todo ligadas al uso del glifosato, y por supuesto el acaparamiento de tierras, que viene ligado a estos modelos extractivos, que son modelos de ocupación territorial, y que compiten en ese sentido por recursos, es decir, por agua, por energía, con otras actividades productivas. Entonces, más allá de la diferencia que hay entre estos modelos extractivos, que sin duda las hay algunos más complejos, pienso en el caso del modelo sojero, ¿no?, que articula pequeños y medianos con grandes actores del juego global, con el modelo minero, que es un modelo mucho más simple y es una figura extrema, por ejemplo, del extractivismo. Tercera cuestión. Los que me conocen saben que yo he sido muy crítica de la política kirchnerista respecto de los modelos, ¿no?, de desarrollo, que desde ese punto de vista he considerado que efectivamente el kirchnerismo, en base o en función de un progresismo selectivo, blindó la discusión sobre los modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, les negó el carácter estructural que tenían, la megaminería a cielo abierto o el modelo sojero, y después entró en una suerte de visión eldoradista, de euforia eldoradista, con el descubrimiento de Vaca Muerta o de los reservorios no convencionales en Vaca Muerta. Efectivamente, el kirchnerismo no tuvo un discurso en ese sentido, entre comillas, coherente sobre las problemáticas ambientales. Estas fueron un punto ciego, no problematizado, pero ahí donde tuvo que salir, por ejemplo, cuando en 2012 hubo la problemática o el problema con la megaminería, el kirchnerismo salió a defenderlo como una parte estratégica del modelo de desarrollo. El macrismo, en ese sentido, que nos presenta un modelo de derecha aperturista, tiene un discurso mucho más engañoso con respecto a la problemática ambiental. Por un lado, no hay, podríamos decir, un discurso progresista vergonzoso, como sí lo había en el caso del kirchnerismo. El macrismo eliminó, por ejemplo, las ya exiguas retenciones a la minería, redujo las de la soja, transfirió la Secretaría de Minería al nuevo Ministerio de Energía y al nuevo Ministerio de Energía y Minería, que está a cargo de un ex CEO de la Shell, de la empresa Shell. Creó el Ministerio de Ambiente
y nombró a alguien que confiesa abiertamente desconocer el ABC de la problemática ambiental y que recorre las provincias argentinas como un embajador de la minería. Reforzó el organismo federal de minería que está en manos de las provincias. Continúa con el subsidio a las petroleras, ¿no? Avanzó en convenios de flexibilización laboral en el sector para impulsar inversiones, sobre todo en Vaca Muerta. Avanza en la explotación, o al menos busca avanzar en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Avanza o ha avanzado en la flexibilización de la normativa ambiental existente que costó tanto, sobre todo en la lucha contra el gobierno kirchnerista, que costó tanto forjar y sancionar. Por ejemplo, con respecto a la Ley Nacional de Glaciares, el gobierno tiene el objetivo de reducir las áreas protegidas para que ahí se desarrollen proyectos mineros y petroleros. Hace muy poco tiempo en Canadá, el gobierno argentino hizo circular un folleto minero donde prometía yacimientos en provincias donde la megaminería está prohibida. Está buscando un nuevo acuerdo federal minero que va a flexibilizar la normativa ambiental. Por otro lado, busca acotar aún más la ley de bosques nativos, ¿no? Sea en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Córdoba, caracterizadas por la sojización. Modificó la Ley Nacional de Tierras Rurales, que establecía límites a la tenencia de tierras a los extranjeros. Ha desarrollado un boicot sistemático al proyecto de ley de humedales, que es un proyecto fundamental, porque los humedales son reguladores hídricos, que hoy en día están siendo, en ese sentido, destruidos con el avance de las mega urbanizaciones privadas, y ahí efectivamente en el Congreso uno encuentra una alianza muy clara entre el lobby que representan las grandes inmobiliarias, los agronegocios y la minería. Por otro lado, el nuevo gobierno ha ampliado el poder, digamos, de las grandes corporaciones a través de la flexibilización ambiental. Sin embargo, el nuevo gobierno habla de cambio climático y habla también de energías renovables. Y fíjense lo que sucede aquí. El gobierno habla de cambio climático, lo hemos escuchado al presidente pronunciar o hablar del cambio climático como si fuera algo abstracto, ¿no? Pero en realidad uno se pregunta qué país puede estar preparado para el cambio climático si lo que hace es fomentar a través de políticas públicas y de distintas medidas el monocultivo a gran escala, los megaemprendimientos, la destrucción de los humedales o el incremento de la producción de combustibles fósiles, que son los responsables de las mayores emisiones en el cambio climático. El gobierno parece ignorar que las inundaciones, los incendios que se vienen produciendo en los últimos años, es cierto que están ligados a fenómenos climáticos extremos, pero tienen mucho que ver con la expansión del modelo sojero, con la sojización, que ha implicado una gran deforestación, un desmonte, ¿no? Y la imposibilidad de absorber precisamente el agua de lluvia por parte de los terrenos, ¿no? El cambio climático parece como algo abstracto, pero en realidad el cambio climático no es solamente una cuestión planetaria, está ligada también de manera directa a los modelos de desarrollo o de mal desarrollo que se están implementando en Argentina. Segunda cuestión, el gobierno actual habla de energías renovables, ¿no? Y ha presentado el plan Renovar como una de las estrellas de su programa dentro del modelo energético. Busca inyectar a la matriz eléctrica el 8% de energía solar y eólica para el 2018 y el 20% para el 2025. Como ustedes saben, la licitación fue exitosa, al menos en los términos del propio gobierno, porque ha sido uno de los pocos ítems en los cuales el gobierno de Cambiemos es capaz de exhibir inversión extranjera. Sin embargo, si nosotros vamos a la letra chica, o más bien a los números más concretos, la contribución de energía renovable a la matriz energética es más bien menor. En realidad, esta representa el 2,5% de las fuentes alternativas en la generación de energía. A veces la gente se confunde
y en realidad lo que el gobierno está prometiendo es que esta va a tener una representación del 20% de la matriz eléctrica, no energética, ¿no? Y la participación de lo eléctrico en la matriz energética argentina es menor realmente. Son los combustibles fósiles los que tienen una mayor representación en la matriz energética. Entonces, lo que sucede es que en realidad el crecimiento de los no renovables es más grande y más rápido que los renovables. No estamos saliendo de la matriz de combustibles fósiles, sino que estamos yendo hacia más fosilización. Como dice mi colega Bruno Fornillo, por otro lado, inclusive el Plan Renovar, que insisto, se muestra como la gran estrella o el gran logro del gobierno, no apunta al emplazamiento local de una industria verde. La utilización de componentes nacionales o inclusive de mecanismos que favorezcan una suerte de equiparación tecnológica es menor, todo se importa. La importación de otros países es mayoritaria. La inversión fuerte, en realidad, se realiza en los países centrales, no acá en Argentina, donde se instalan los molinos o los paneles solares, subsidiados directa o indirectamente por el Estado, y que además son parte de la deuda externa. Quedaron fuera, inclusive, de la licitación YPF y una empresa mendocina de energía. Es decir, no ha habido una apuesta a lo nacional, sino efectivamente una entrega vía licitación a otros países, entre ellos a China y Estados Unidos. Es decir que desde mi perspectiva y la de otros colegas que trabajamos sobre esta temática, no hay una propuesta de modificar el sistema energético. Al contrario, en ese sentido, más allá de que se busque diversificar la matriz energética, el sistema energético continúa altamente concentrado, privatizado y mercantilizado. Hay otra cuestión también que va en la línea de la consolidación de un modelo energético ligado, digamos, a una matriz que no es limpia, que no es renovable, que no es alternativa. Por ejemplo, se ha relanzado, como acá se dijo bien, la cuestión de la energía nuclear. Mientras hay una desinversión a nivel mundial en lo nuclear, en Argentina se pretende hacer 2 centrales nucleares más, ¿no? Que sabemos que efectivamente son más caras, son altamente peligrosas, dejan residuos tóxicos durante milenios y también sabemos se producen accidentes. En un país en el cual no existen controles ambientales, realmente es muy peligroso, pero por sobre todas las cosas, y vuelvo al tema de la participación ciudadana, acá se decidió construir 2 centrales nucleares sin haber consultado a la ciudadanía y sin haber hecho un debate social como corresponde y como se hace en otras sociedades. También, por último, se busca intensificar la explotación de combustibles no convencionales en Vaca Muerta y en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén, porque también, además del shale gas, existe el TAI gas, que efectivamente se extrae a través de la fractura hidráulica o el fracking. Tampoco hubo debate en esto. Sabemos que cuando el gobierno kirchnerista nacionalizó de manera parcial YPF, comprando el 51% de las acciones, efectivamente constituyó una empresa mixta, ¿no? Y en ese sentido apostó rápidamente por la explotación de los hidrocarburos no convencionales, prometiendo o buscando confundir, en ese caso, soberanía energética con autoabastecimiento. Nosotros en 2014 publicamos este libro, en el cual participaron 2 ingenieros y un especialista en petróleo, 20 mitos y realidades del fracking, en donde tratamos de explicar cuáles eran los riesgos, porque efectivamente este es un tema muy controversial que se está discutiendo en distintos países. De hecho, en varios países europeos se ha prohibido, como es el caso de Francia, otros han entrado en moratoria. En Estados Unidos, que es donde se inició la explotación de hidrocarburos no convencionales, hay más de 221 condados que han prohibido el fracking, porque efectivamente el fracking trae consecuencias socioambientales muy importantes, entre ellos la contaminación de aguas subterráneas. Por otro lado, también es cierto que en ese sentido
utiliza una gran cantidad de agua y de químicos que son altamente tóxicos para la salud, produce explosiones y escapes de gas metano. Al mismo tiempo, también tiene una relación o presenta una relación con pequeños sismos o terremotos debido a la inestabilidad del suelo o del terreno. Sin embargo, acá en Argentina, de lo único que se habló fue que éramos la segunda reserva de hidrocarburos no convencionales en el mundo, y en función de esa euforia del doradista se logró una suerte de consenso sin abrir una discusión realmente seria acerca de las consecuencias de este tipo de explotación que, insisto, se está discutiendo en todo el mundo. Por si fuera poco, todo esto, si hablamos de matriz energética, por ejemplo, señala una mayor dependencia con China. Y voy a citar las palabras de Diego Guelar, que recordaba que efectivamente las 2 hidroeléctricas que se van a construir, la van a construir capitales chinos. El 70% de las licitaciones de energía solar y eólica también están en manos de los chinos, y las 2 centrales nucleares que se propone construir también serían construidas por los chinos. El modelo energético argentino en los próximos 20 años va a estar muy asociado con China, lo cual nos retrotrae, o en todo caso nos impone como necesidad pensar precisamente qué nuevo tipo de marco legal, social, económico se está gestando al calor de esta nueva dependencia con el gran gigante asiático. Para cerrar, porque ya estoy en tiempo, yo creo que este gobierno está lejos de discutir alternativas basadas en la sustentabilidad fuerte, basadas en otras valoraciones de la naturaleza, otro tipo de racionalidad social y ambiental que amerita la crisis socioecológica que estamos viviendo, alternativas que estén orientadas a la reproducción de la vida y de los territorios, no a la extinción o a la destrucción, es decir, estamos pensando en un eje que priorice el cuidado de la vida y no la acumulación del capital. Pensar escenarios de transición es sumamente complejo y difícil. Nadie ha dicho que es fácil, para nada, pero creemos que efectivamente ninguna transición energética puede pensarse o puede realizarse si no es en un marco democrático, en un marco de participación ciudadana, algo que está lejos de las intenciones de este gobierno, como la estuvo también muy lejos del gobierno anterior. Muchas gracias. Aplauso para ambos. Gracias, muchas gracias. Y bueno, a ver, el micrófono es este el que vamos a utilizar. Bueno, a ver. Guillermo Ariza, disculpen, pero yo no los voy a llamar a todos por el nombre, porque algunos no junto la cara con el nombre, digamos, así que, pero la de Guillermo Ariza sí. Conocida, ¿no? Gracias por las intervenciones. Muy diferentes, ciertamente. Reportan a sistemas de pensamiento no cercanos, pero en el club las podemos escuchar a ambas y conversar. Desde luego, desde una perspectiva democrática, el primer paso es escuchar todas las razones, ¿no? y asegurarse que se expongan. El tema ambiental es un tema de orden mundial, y la inflexión argentina de ese debate, yo diría que a nivel general todavía no ha empezado, más allá de que se haya avanzado mucho en la denuncia, en la crítica, en el sentido que no se ha encarnado en la vida política. Hay acciones puntuales, muy probablemente respetables y valiosas, de reacciones a circunstancias concretas, a lugares en explotaciones mineras o de daño específico, pero el problema ambiental como parte de una política de desarrollo, porque así lo veo yo, es decir, incorporar la variable ambiental, la atención de la naturaleza, no sobre la base de que la naturaleza permanece intocada, porque eso ya no existe desde hace muchas décadas en el mundo. Toda la naturaleza, aún la más deshabitada, está intervenida por la acción humana. Ahí hay un tema epistemológico importante también que hay que incorporar al debate, en el sentido de que toda acción humana incide en la naturaleza.
toda la acción humana. Y con el aumento de la población, más incidencia. Desde luego, a caballo de tecnologías cada vez más potentes en esa intervención, o con efectos no queridos como el cambio climático. Todo esto hace que en Argentina el problema esté subdesarrollado, como la Argentina. y lo que falta, hemos hablado muchas veces de la crisis de los partidos, de la crisis de la representación, lo que falta, más allá de que haya grupos que trabajan muy rigurosamente y que plantean los problemas, falta a nivel general el debate ambiental, ¿no? No se ha incorporado al modelo de desarrollo, por eso era muy atinado tratar este tema en el club. Y efectivamente el kirchnerismo hizo como que hizo lo contrario y asentó, por ejemplo, el uso del suelo sobre la soja y se benefició de eso. De humedales casi no sé nada, pero de las demás cosas uno se va informando, y lo de los humedales obviamente que es importantísimo, pero lo que yo veo como desafío principal hoy es incorporar las consecuencias de las técnicas que se utilizan y las consecuencias de no hacer el desarrollo. Esta otra dimensión, es decir, la pobreza es la destrucción de la sociedad, lleva a vivir en condiciones absolutamente inaceptables desde el punto de vista de la calidad de vida, y la resolución del problema de pobreza establece obligaciones de hacer el desarrollo. De otro modo, que no es lo mismo que crecer indefinidamente y con una ideología barata en el sentido de decir que el progreso nos va a garantizar a todos. No, hay que tomar las medidas concretas para que se incorpore a la sociedad el sector que está sumergido, y esto tiene una dimensión ambiental importantísima porque implica resolver el problema de las ciudades, de la urbanización, del trabajo, de la inserción social, en fin, un montón de cosas que van juntas y que no pueden tratarse separadamente del tema ambiental. Y termino con mi crítica a este gobierno en materia ambiental, es que no hace lo suficiente en materia de inversión energética no convencional, que lo que ha hecho lo ha autodeclarado exitoso, no me refiero a no tradicionales, ¿no? Me refiero a eólico y a solar, que hace un poquito, y como todos los gobiernos dice, lo que hago está perfecto, está muy bien, porque algo está haciendo, pero no en la escala en que la Argentina está en condiciones de hacer, por ejemplo, eólico o solar. Y si se hace en una escala suficientemente grande, se puede plantear como una política la industria proveedora en la Argentina, no necesariamente de dependencia de insumos extranjeros. Entonces, ahí hay un montón de posibilidades, según cómo se piense. Si se piensa en aquí estamos y no hay que moverse de acá, o si hay que resolverlo de la manera que sea más integradora de la sociedad, de la cultura y de la calidad de vida. Sí, gracias. Mi nombre es Miguel Pelerano. Agradezco primero a ambos expositores, me pareció muy interesante, y me pareció también interesante que, si bien, como decía recién Guillermo, hay sistemas de ideas diferentes y hay visiones y opiniones muy distintas también, hay algunos puntos en común que son los que me sugieren la pregunta, que es, ambos, probablemente desde lugares distintos, pero ambos no le ven futuro a la utilización de combustibles fósiles. Hablando de un horizonte no de un par de años, sino de 50, 60, 80 años. Ambos también, probablemente también por razones diferentes, no se manifestaron a favor ni de los proyectos de grandes represas hidroeléctricas con China, ni de la posibilidad de desarrollo de nuevas centrales nucleares. Y me parece interesante esto porque entonces mi pregunta es a ambos, que es, si ustedes pudieran definir una composición deseable para la Argentina de la matriz energética en 30, 40 años. Gracias. Una pregunta más y le damos la palabra a los expositores. Luis, ¿vos querías hacer una pregunta? No, estoy escuchando. Me pareció que sí, que te arrepentiste, entonces. Bueno.
A ver, bueno, hago yo, no hay problema, yo tengo. Yo tengo una pregunta para cada uno, rápidamente. Para Emilio, ¿no hay una especie de conflicto intertemporal muy difícil de resolver? Porque si vos decís, no, habría gas para 400 años y el gas es barato, digamos, ¿cómo se hace para remontar, para nadar contra la corriente, digamos? Es decir, gobiernos que sabemos que por, digamos, un futuro incalculable van a tener problemas fiscales, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace para superar eso, digamos? Es decir, no, bueno, no, está bien, es barato, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar, digamos, un poco lo que decía Guillermo, no, vamos a energía eólica, energía solar, lo que fuera. Bueno, y para Maristela, yo me acuerdo, mientras vos hablabas, de un libro de Oscar Barsasky, ¿no?, que leí en los primeros años del proceso, simplemente porque lo tenía de antes, digamos, del golpe del 76, ¿no? No lo hubiese podido comprar. Se llamaba algo así como... Ernesto Górez se acuerda del libro, seguro. Marco histórico constructivo para estilos sociales, proyectos nacionales y sus estrategias. Me acordaba de eso porque la pregunta que te quiero hacer es: ¿cuáles son los estilos sociales, digamos? Es decir, yo hay muchas cosas que vos decís estoy completamente de acuerdo, otras tengo mis dudas. Por ejemplo, el tema de la soja, tengo mis dudas, bueno, porque los datos, hay un debate, vos estás más al tanto que yo, digamos. Vino una persona en la cual seguramente vos, desde el punto de vista académico, no tenés confianza, pero Grobo Copatel, y dio una cantidad de datos en discusión con Federowski, muy diferentes. Entonces, la verdad que uno le surgen muchas dudas acerca de cuáles son realmente, en qué tiene que creer el resto, pero no importa. En la mayoría de las cosas de tus preocupaciones las comparto, me parece, no porque las conozca al dedillo, ¿no?, al contrario, pero te sigo, digamos, y te entiendo. Pero, ¿cuál es el estilo social que soportaría ese viraje? ¿Cuál es el tipo de sociedad, digamos? Tenemos una población mundial que va a seguir creciendo por décadas, va a seguir creciendo por muchas décadas, que quiere consumir más, no menos, quiere consumir y consumir y consumir, y es lo único que quiere, lo único que le importa a la gente es consumir, no hay otra cosa que le importe. Entonces, ¿cuál es, o sea, yo, en el sentido, vos decís, bueno, pero por esto se resolvió, o sea, se tiene que resolver por consenso, a través de la deliberación, consultar a la gente, sí, perfecto, pero de repente ahí tenés un choque, digamos, entre lo que a vos como consejera del príncipe te interesaría que la gente quiera y lo que la gente va a querer. Entonces, ¿cómo lo tenés pensado ese problema, ¿no? Bueno, por orden, digamos. Después hacemos otra ronda de preguntas. Quisiera dar el micrófono a ese. Bueno, con respecto a lo que dejó como pregunta Guillermo, ¿no?, de que sería necesario hacer más renovable, yo diría que esta es la primera instancia. Recordemos que en renovable, sobre todo eólico y solar, teníamos menos del 1% hasta hace un año. Todavía lo seguimos teniendo. Se construyeron algunas granjas eólicas y ahora viene el boom de lo solar, precisamente porque han bajado mucho los costos de los paneles solares, ¿no? Pero lo que ha hecho el gobierno fue tener conciencia que estamos en el purgatorio. Si nosotros queremos fijar condiciones para que vengan a invertir en renovables, como lo puede hacer, qué sé yo, Colombia o Perú, bueno, probablemente hubieran venido muchos menos. Se han ofrecido cerca de $6.000 millones en inversiones en eólica y en solar. ¿Por qué vinieron como la mosca al dulce? Vinieron precisamente porque es atractivo. Se hace atractivo para que vengan. Pero son las primeras etapas. La idea es que
Después de la tercera etapa, prácticamente el que quiera venir a invertir va a tener que correr con el riesgo. Hoy el riesgo que tiene es mínimo porque se le garantiza durante X años, a veces 10 años, a veces 20 años, una remuneración por el kilovatio hora que produce, determinada ya por una función polinómica, que incluye varias variables, y bueno, y entonces resulta atractivo. Pero me parece bien un costo que hay que pagar, porque ¿quién paga la diferencia? La sigue pagando toda la... Cuando se dice... También, que creo que lo dijiste vos, que hace falta más insumo local, tenemos que dejar de pensar en que esas diferencias las paga la sociedad, ¿no? Que las pague la sociedad, porque hasta ahora, cuando hablamos de beneficios para beneficios para el otro, ayudar a la industria local, ayudar a Tierra del Fuego, ayudar a al otro, lo estamos ayudando todos en costa de una menor calidad de vida nuestra, porque lo tenemos que pagar entre todos. Cuando se habla del Estado, el Estado somos 42 millones de personas que de una forma u otra lo pagamos. Entonces, dentro de 3 años, ¿no? El que quiera venir a invertir, vos querés ir a invertir en eólica, te conseguís el inversor, vas y te conseguís después a quién se lo vendés y el precio que te va a comprar Camesa o algún productor que quiera esa energía. Y los insumos locales, bueno, en la medida en que los costos locales estén a nivel competitivo con los internacionales, me parece bien, ¿no? A lo mejor al principio se podría fomentar un poco, pero basta de seguir apoyando y fomentando las industrias ineficientes locales, ¿no? Por eso de decir es mano de obra argentina. Yo creo que hay que tender a la internacionalización. Hoy nuestro país vive el 80% con lo nuestro, con el mercado local. Cuando tiene recursos, tanto ictícolas como agrícola-ganaderos, como mineros, como energéticos, para 500 millones de habitantes. Entonces tenemos que revertir esa matriz de netamente local, hacer una matriz exportadora, ¿no? Y entonces hacer una matriz exportadora se beneficia a toda la gente porque vamos a tener precios competitivos y no vamos a tener, como ahora, que estar comparando con Chile o con Perú o con Uruguay, precios que ellos tienen mucho más bajos que los nuestros, primero por falta de competitividad, segundo por los impuestos que tenemos y por varias otras cosas. Por otro lado, también tenés que tener en cuenta que no se puede poner en este momento energía renovable a lo pavo. Hay acá una restricción técnica, que son los nodos en donde entran a la red interconectada, que no están todavía disponibles en todas partes, y por otro lado tenemos que recordar que son energías intermitentes. Es decir, si no hay sol, no hay energía eléctrica, y si no hay viento, no hay energía eléctrica. Se está avanzando a pasos acelerados en la tecnología de los acumuladores, que por ahora son costosos y muy voluminosos, y no van. Pero existen otras formas, ¿no? De ir por lo menos nivelando esos baches, porque si no, lo que hay que hacer es duplicar la potencia instalada en la medida de que necesitamos tener algo igual como backup para cuando no funcionan esas energías. Después, tu nombre, no me acuerdo que vos sos, Miguel. Yo soy un ferviente promotor de las centrales hidroeléctricas y de las grandes. Ahora hay una corriente de muchos ambientalistas que dice que no son sostenibles desde el punto de vista ambiental. Tan es así que con una actitud un poco vergonzante, algunas gentes de algunas partes del gobierno están diciendo que es renovable las mini y microcentrales hidroeléctricas. Esa es una macana. La central hidroeléctrica grande es renovable porque es agua que pasa y se va al mar, ¿no? Con lo que pasó en las del río Santa Cruz, bueno, evidentemente, como dije antes, ya estaba la contratación. Es un proyecto que tiene más de 40 años, lo había hecho Huella Energía en su momento, y eran 3 cierres, se llamaba Condorclís, Barrancosa y La Leona, ahora se llama Kirchner y Zepernik. Pero lo que se ha logrado es bajar el nivel de los embalses y se sacaron turbinas de manera que las colas de los embalses y el área inundable se reduzca y que de ninguna manera puedan afectar el lago Moreno y los glaciares, ¿no? Y con respecto a lo nuclear,
sinceramente, desde el punto de vista eléctrico, con la variedad y cantidad de recursos que tenemos, podríamos prescindir de las centrales nucleares. Lo que ocurre es que, como dije antes, es lo que mantiene viva la actividad atómica nuclear, que no es generar energía eléctrica solamente. Recuerden que hemos ganado licitaciones internacionales con reactores experimentales con los mejores países del mundo. Es decir, existe una tecnología, la tecnología nuclear para la parte de la salud, etcétera, que yo tengo mis dudas, la verdad lo tengo que averiguar bien. No sé en cuánto incide el desarrollo de esas utilizaciones de energía nuclear con las centrales nucleares. Y si incidiera en algo, no es justo que lo que vamos a pagar por el kilovatio hora de las energías nucleares lo paguemos todos nosotros. Tenía que pagarlo algo, el desarrollo que promueve por otro lado, ¿no? Para que tengan una idea, una central nuclear sale por kilovatio instalado 3 o 4 veces de lo que vale el mismo kilovatio en una renovable. Y vale 7 u 8 veces más caro que un ciclo combinado de alto rendimiento funcionando con gas. Y después los precios, bueno, no, con eso ya está. Ahora quedaría lo de Tito. Yo no sé si... Ah, cierto, perdón. A 30 años, sí, va a tener mucho más peso el sector eléctrico en el uso que vamos a hacer de la energía. Y dentro del sector eléctrico, que es el más maleable, digamos, para los reemplazos, ¿no? Yo pienso que después de estas 2 centrales nucleares, que todavía queda un pequeño porcentaje de duda de cuándo se van a hacer, sobre todo la quinta, no creo que el sector nuclear crezca mucho más del 9 o el 10% en potencia instalada. Y la energía renovable, si en el año 25 se está pensando que va a generar en generación, ¿no? O sea, lo que se produce en el año va a llegar al 20%, ¿no? Y estamos hablando de una producción de cerca de 200 gigavatios hora anuales, que son, bueno, un gigavatio son 1000 megavatios y un megavatio son 1000 kilovatios. O sea, lo que se produce en el país hoy, lo que se consume en el país hoy, estamos en el orden de los 130.000 gigavatios hora anuales, ¿no? Y pensamos que para el 25 va a estar entre 190.000 y 200.000. De eso, el 20% de esa producción va a ser renovable. Y lo que sí va a seguir funcionando son, en la transición, como dije antes, los fósiles, pero en función del gas, ¿no? Que es el menos contaminante de los combustibles. Contamina el gas porque emite anhídrido carbónico, óxidos de nitrógeno, etc. Pero es inevitable. Yo estoy pensando 30, 40 años vista, y en esa transición es necesario no dejar a oscuras el país y hacerlo a un costo que no lo saque de competencia a nuestro país en la producción y que le permita al común de la gente tener acceso a todas las necesidades crecientes que tiene por todo lo que utiliza el sector energético. Es decir, se va a ir modificando la matriz energética con mayor renovables. Va a seguir creciendo el fósil, pero con gas. Fíjense que con el plan que tiene el gobierno ahora, el sector eléctrico, que hoy tiene 64%, se produce la electricidad con petróleo, ¿no? Les recuerdo que hace 15 años era 49%. Esa política cortoplacista de tapar agujeros, y se pusieron máquinas de bajo rendimiento y muy costosas, térmicas, que se ponen rápido. Tenemos 64% térmica, y en el año 25, o sea, dentro de 8 años, va a estar 45% la térmica, ¿no? en generación, mientras que de casi cero de generación renovable vamos a pasar a 20, ¿sí? Ese es más o menos el panorama, pero esto es una cosa dinámica, porque si el día de mañana aparecen los acumuladores o... el transporte, por ejemplo, es el 30% del consumo energético, ¿sí?
Y hoy por hoy el 99% del transporte es con combustibles fósiles, ¿no? En el año 20 se estima que el 10% ya va a ser eléctrico, ¿sí? Entonces, en la medida que aparezcan las tecnologías, se están hablando de celdas de hidrógeno, ¿no? Que uno, en vez de cargar electricidad, carga el hidrógeno. Hay un problema de manipulación del hidrógeno porque tiene que estar muy alta presión o muy baja temperatura, etcétera. Y por otro lado, hay que mejorar las formas de obtener el hidrógeno, porque si no, dentro del balance térmico, ¿no? Sale, lo peor que se puede hacer es producir hidrógeno con energía térmica fósil, ¿no? Lo que se usa son energías eólicas o, espero que en el futuro, solar. Es decir, se está cambiando mucho porque recién ahora los dirigentes del mundo se están dando cuenta que la gente quiere terminar con los hidrocarburos porque cree o está convencida, de lo que cree la mayoría, que la participación antropogénica en el calentamiento es fundamental, ¿no? Por el anhídrido carbónico que produce la combustión de fósil, pero más el sector agropecuario. El sector agropecuario, entre la deforestación y la sobreproducción de ganado, emite metano, que es mucho más efecto invernadero que el anhídrido carbónico, ¿no? No se puede hoy decir con seguridad que va a pasar dentro de 30 a 40 años. Se puede dar un panorama, pero la tecnología tiene mucho que ver en esto y sobre todo las decisiones políticas. Además, eso de que el sector nuclear está en retirada en algunos países. A nivel mundial, ¿no? Se están construyendo 15 centrales en Estados Unidos, están como 30 en China y en Francia siguen con la nuclear. Es decir, es una cosa que, ¿por qué lo hacen? ¿No? Los alemanes dicen, bueno, no construimos más, pero están comprando electrones que salen de centrales nucleares de Francia, ¿no? Es decir, si se hace y encima que a la gente no le cae simpático, no por temas ambientales, sino por temas de seguridad, es porque no tienen otras alternativas. Nosotros sí tenemos muchas alternativas, por eso me parece que andar comprometiéndonos con alguna tecnología que puede ser sustituida por otras y a lo mejor con más participación local, no la veo bien, ¿no? Pero lo de las chinas, bueno, allá hay un tipo de acuerdo. Después, Tito, vos decías de el tema intertemporal de el gas, ¿no? Yo cuando me refiero a que no va a valer nada o va a bajar el precio del gas, me estoy refiriendo a dentro de 40 o 50 años, ¿no? Dentro de 3 años yo te diría que el gobierno, y espero que sea una política de Estado, no va a intervenir en el precio del gas. Es decir, no tenemos por qué nosotros pagar más de lo que costaría importarlo el gas, ¿no? Salvo que alguno esté de acuerdo con eso, de dejar algunos de los beneficios que le puede dar sus ingresos para solventar la industria local. Lo que sí hay que exigirle y darle las condiciones a la industria local de que esté con precios competitivos. Cuando se libere el precio del gas, estamos en desventajas geográficas, porque nosotros estamos en el hemisferio sur, ¿no? Y el gas ahora va a pasar a ser una commodity porque se puede transportar en barco. Antes había que transportarlo en gasoductos, entonces limitaba mucho los lugares a donde se podía enviar el gas. Ahora con esto los barcos metaneros y el criogenado que se lo baja a menos 160 grados, etcétera, se puede transportar. El problema es que los mercados potenciales que vamos a tener como productores de gas, ¿no? Cuando exportemos, están en el hemisferio norte. Entonces el flete, ¿no? Y los seguros van a tener un peso. Entonces, para ser competitivos con el hemisferio norte, sacando el tema de la estacionalidad, vamos a tener que producir a costos un poco más bajos que en el hemisferio norte, por lo que significan los fletes. Es decir, yo no digo que se van a bajar los precios van a seguir lo que dice el mercado y vamos a tener éxito en explotar el gas de vaca muerta en la medida que lo saquemos en precios competitivos a nivel internacional. Desde ya les digo que nos vamos a autoabastecer
de gas en, yo diría, 5 o 6 años, en la medida que se siga produciendo como hasta ahora en los yacimientos no convencionales. Y les recuerdo que en estos momentos estamos importando el 25% de nuestras necesidades de gas, casi el 30% de nuestras necesidades de gas, que es un disparate si tenemos en cuenta lo que dije antes de los recursos que tenemos de gas. No sé si quedó alguna. Bueno, sí, son varias cosas. Primero, para Guillermo Ariza, efectivamente no hay naturaleza intocada. No estamos planteando además que los bienes naturales no tienen que ser explotados en ese sentido, pero sí creemos que tiene que haber un redimensionamiento de los niveles de explotación en función de las necesidades sociales, económicas y ambientales de la población, y que estén más ligada también a principios como los de soberanía alimentaria, es algo absolutamente desconocido, ¿no? En la región. Insisto, naturaleza intocada no, redimensionamiento, y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que asegurar la posibilidad de garantizar las condiciones de producción y reproducción de la naturaleza, que es algo que no está garantizado hoy en día. No está absolutamente garantizado. De hecho, la humanidad consume más de 1,5 planetas por año, es decir, la huella ecológica en ese sentido es insostenible. Entonces, si seguimos así, business as usual, que es lo que plantea este gobierno, efectivamente, en ese sentido vamos hacia un horizonte en el cual no van a estar aseguradas las condiciones de reproducción. Entonces, hay un debate interesante ahí, que no es solo filosófico respecto si la naturaleza tiene derechos o no, sino que tiene que ver con la necesidad de pensar en función también de necesidades locales y regionales y no presentarnos como país agroexportador o exportador de commodities, como es lo que efectivamente en ese sentido se plantea desde una visión más bien hegemónica. Yo estoy en desacuerdo con el hecho de que el gas no contamina, es decir, ese es un discurso también que el gobierno y las empresas quieren instalar respecto de la explotación de hidrocarburos no convencionales. Insisto, hay también veteo y escape de gas metano, que es sumamente contaminante, pero además de eso, lo importante para el hecho de la fractura hidráulica son los impactos territoriales y sociosanitarios, la contaminación de agua, por ejemplo, y los impactos sobre la salud. De hecho, hay numerosos informes de médicos prestigiosos de numerosas universidades de Estados Unidos que están mostrando cuáles han sido los impactos en la salud del ser humano, rompiendo con los convenios de confidencialidad que las empresas han hecho firmar con los afectados. Hace poco tiempo vino en una delegación de Estados Unidos de médicos, estuvo en la zona de Vaca Muerta y en la zona del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, y realmente estaban escandalizadas porque además ni siquiera el hospital público de esa región toma en serio el tema de los impactos sobre la salud de esa gente. En algunos casos, yo que provengo del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, lo conozco además muy de cerca, por ejemplo, el fracking está avanzando en el medio de las chacras, donde se cultivan peras y manzanas, arrasando con una matriz productiva que no solo emplea gente, sino que además ha garantizado la sostenibilidad del valle durante casi 100 años. Bueno, el caso es que efectivamente hoy YPF está avanzando con la explotación de hidrocarburos no convencionales. Hay numerosos accidentes, incidentes creo que les dicen, y podríamos decir, muy poco debate acerca del mismo. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que, por ejemplo, hay aproximadamente 50 comunidades en Argentina, pequeñas y medianas localidades, que han prohibido el fracking a través de ordenanzas, ¿no? De ordenanzas que impiden el avance. Hay una provincia, Entre Ríos, que también lo prohibió a través de una sanción de una ley. Es decir, que hay por parte de la población movilizada un intento de colocar límites a esto. Cuando uno habla de Vaca Muerta también piensa que efectivamente es un territorio vacío, una suerte de desierto. Sin embargo, hay comunidades de pueblos originarios. Ya con Loma de la Lata hubo numerosos conflictos. Imagínense ahora con Vaca Muerta. Lo que sucede es que Vaca Muerta además es una ilusión.
En Vaca Muerta la mayor parte de las concesiones no se están explotando. De las 19 concesiones que hay, solo 2 se están explotando porque el precio del petróleo es muy bajo. Sin embargo, acá nos damos el lujo de subsidiarlo. Y cuando decimos de subsidiarlo, es que no es que lo paga el Estado. Estamos pagando nosotros a la hora de cargar nafta, lo estamos pagando nosotros los ciudadanos, que efectivamente estamos pagando, en ese sentido, el combustible más caro del mundo. Pero en todo caso hay numerosos problemas que afrontar. También en este sentido que tienen que ver con la participación ciudadana, con el derecho de los pueblos originarios, con la difusión de lo que son los impactos de este tipo de actividades extractivas. Hay una fuerte manipulación también por parte del gobierno de las grandes empresas para no abrir ese debate que, insisto, en otras partes del mundo al menos se está dando. Con respecto a los procesos de transición energética, hay algunos escenarios a nivel mundial. Ustedes saben que el ejemplo más exitoso es Alemania, que en este momento está produciendo aproximadamente entre el 20 y el 30% de su energía. Tiene un origen en energías sustentables, si bien efectivamente para los próximos años, en los próximos 5 o 6 años, el 80% de la energía de Alemania será supuestamente renovable. Sin embargo, Alemania es el principal productor de automóviles y sabemos que los automóviles, sobre todo los que funcionan con combustibles fósiles, porque el auto eléctrico todavía es una excepción, son los responsables de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, que todos los países tienen contradicciones, sin duda, ¿no? Pero bueno, hay ejemplos, ¿no?, de ciudades que también han tomado la eficiencia energética para poder, en ese sentido, también garantizar un mejor uso, un uso más racional, que están saliendo también de la pobreza energética en el sentido que la piensan como un derecho accesible para todos y que están buscando efectivamente un horizonte de transición hacia energías renovables. Yo creo que una persona, Pelerano, dijo que aquí Emilio Apud y yo coincidíamos con que en el futuro los fósiles efectivamente no se explotarían más, pero no coincidimos sin duda en, podríamos decir, en cuál es la opción frente al hecho de que en muy poco tiempo, en varias décadas en todo caso, los combustibles fósiles no serán explotados. Porque para algunos esto es la señal de que es necesario explotarlo de manera acelerada y vertiginosa. Yo creo que no, que efectivamente, ante los peligros y los riesgos que implica la explotación de hidrocarburos no convencionales, es necesario dejarlos bajo tierra. Es necesario dejarlos bajo tierra. Esta es una opción que efectivamente es necesario manejar para pensar en otros horizontes y no, en ese sentido, sin discusión previa, tratar de vender al mejor postor, como se está tratando de hacer, para que estos hidrocarburos no convencionales sean explotados. Pero insisto, no son explotados a la hora actual y estamos pagando el subsidio, nosotros los ciudadanos, el subsidio a las petroleras. Acá Tito me preguntaba sobre el estilo social de desarrollo. Vos sabés que pensando en lo que autores argentinos y latinoamericanos han reflexionado sobre el tema, pienso en Celso Furtado, pienso en Amílcar Herrera y la Fundación Bariloche, el modelo mundial latinoamericano. En los años 70, cuando se publicó el primer informe, el informe Meadows, el de los límites del crecimiento, hubo una respuesta en América Latina en la cual efectivamente se puso el acento en el hecho de que los límites no eran tanto naturales, sino que tenían que ver con el modelo de consumo. Con el modelo de consumo propiciado por los países centrales y sobre todo por las clases dominantes de esos países centrales que claramente marcan una insustentabilidad de cualquier modelo de desarrollo. Y la pregunta que se hacía Celso Furtado, como también se le hacía a la Fundación Bariloche, es ¿qué pasaría si ese modelo de consumo se universaliza tanto al interior de la sociedad del primer mundo como en las sociedades del tercer mundo? Bueno, efectivamente, en otras épocas teníamos una inteligencia mucho más preocupada por los modelos de consumo que son insostenibles. Hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Y tuvimos
el ejemplo, la ilustración más cabal de la mano del progresismo kirchnerista, que lo que hizo fue alentar el modelo de consumo de manera, podríamos decir, hasta irracional, colocando un velo en la zona de producción, digamos, o en lo que implicaba la producción o la extracción de esos bienes que empezaban a generalizarse al calor del boom de los commodities. Ahora el boom acabó también y estamos confrontados a una espiral que implica inclusive mayor extractivismo. Yo creo que ahí hay un desafío central, que hay que recuperar precisamente esa preocupación que en los años 70 tenían pensadores de izquierda crítica, que era la de cuestionar no solamente la extracción o los modelos de producción, sino los modelos de consumo. Y ahí también hay cuestiones que nos pueden ayudar a pensar la gran disputa cultural que tenemos que dar. Por ejemplo, el modelo de megaminería o inclusive la explotación de hidrocarburos no se hace en los centros urbanos, son raras las excepciones. Es en pequeñas y medianas localidades donde se lleva a cabo. Las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba o Rosario, son completamente ajenas a lo que pasa en esas latitudes, son completamente ajenas a las situaciones de sufrimiento ambiental que están padeciendo muchos sectores de esa población. Son completamente ajenos a lo que sucede en términos de despojo y expoliación a través de la extracción y las consecuencias ambientales que eso genera. Es necesario, sin duda, en ese sentido, dar esa batalla cultural. Pero esa disputa, yo insisto, no es una disputa que podamos resolver solamente con una suerte de argumentación racional, ¿no? Porque hay relaciones de poder, ¿no? Y los lobbies de las grandes empresas están siempre ahí, efectivamente, para presionar en la dirección más convencional o en la dirección de un modelo de desarrollo hegemónico. Piensen ustedes lo que pasó con la Ley Nacional de Glaciares. A mí me tocó vivirlo de cerca. Me tocó ir al Senado y tratar de evangelizar a los senadores que desconocían el ABC de la cuestión ligada a los glaciares. Bueno, y ahí intervino de manera directa la Cámara Empresarial Minera, o venían los gobernadores con sus asesores. Yo nunca fui consejera del Príncipe, ni nunca lo sería, pero ahí venían precisamente los asesores, y venían y hacían terrorismo estadístico. Venían y decían que efectivamente la minería había generado ya 300.000 o 500.000 puestos de trabajo, lo cual es completamente falso, porque, por ejemplo, la megaminería es capital intensiva, pero no es trabajo intensiva. Nosotros hicimos el detalle en filigrana con nuestros economistas y en la actualidad, en 2016-2017, la megaminería no genera más de 40.000 puestos de trabajo directos. Es decir, hay mentiras todo el tiempo que buscan legitimar precisamente y justificar que esa es la dirección inevitable o la dirección más adecuada para el desarrollo. Nosotros creemos que hay que dar un debate, que hay que hacer también un uso contrahegemónico del saber hegemónico, utilizar los datos para mostrar también los límites o las mentiras de los grandes actores económicos y políticos. Hay organizaciones, ONGs, que están tratando de, podríamos decir, presentar o elaborar escenarios a futuro, ¿no? Respecto de la matriz energética. Y son pocas las que trabajan con la hipótesis de no explotar los no convencionales, pero yo apostaría precisamente a profundizar esos escenarios, ¿no? Que no trabajan con los que no trabajan precisamente con los no convencionales y que en ese sentido plantean la necesidad no solo de difundir y de multiplicar las energías limpias y renovables, sino que además plantean la necesidad también de discutir otras cuestiones. Por ejemplo, yo no estoy dispuesta a discutir sobre la utilización del oro y la plata respecto a la megaminería. Eso está fuera de toda discusión. ¿Se entiende? Son modelos claramente insustentables respecto de la megaminería y no tiene utilidad social tampoco. Sin embargo, es solo el 10% de la minería de oro y plata que se utiliza con fines industriales, ¿no? Pero sí estoy dispuesta a discutir la cuestión del litio. Sí estoy dispuesta a discutir la cuestión del litio porque efectivamente la cuestión del litio va más allá y propone un paradigma post-fósil, porque efectivamente plantea la necesidad de pensar que no seamos solamente exportadores de materias primas, de commodities,
puro carbonato de litio, sino que pensemos en elaborar la batería de litio para construir también, en ese sentido, autonomía energética. A mí me parece que nosotros tenemos que repensar también la empresa señera YPF, pero tenemos que pensarla en un sentido no solo que respete, en ese sentido, que esté ligada al cuidado del ambiente y de la reproducción de la vida, sino que también esté asociada a los intereses de la nación, que esté asociada a las necesidades sociales, ¿no?, de los actores territoriales y locales que hoy en día están siendo afectados precisamente por un modelo que privilegia los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, gracias Maristela. Quiero aclarar que lo de consejera del príncipe lo dije en términos puramente hipotéticos, pero ya sé que vos no dejás pasar una, así que no te preocupes. Emilio quería hacer un comentario. Sí, hay tiempo, sí. Mira, son 9 menos 10. Si puedes hacer una respuesta breve, un comentario breve. Es difícil. Bueno, sí, en realidad ya sé. me encanta la exposición de María Estela, pero no la comparto porque trato con la mejor buena voluntad tratar de montarme sobre eso y buscarle algún sentido práctico y me cuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, no escuchaste, María Estela, que yo dije que el gas era contaminante. ¿Por qué decís que no es contaminante? Es contaminante el gas, es menos contaminante que los demás hidrocarburos. Y si hoy la matriz energética mundial es 80% hidrocarburo y la Argentina 88% hidrocarburo, tenemos que convivir con el hidrocarburo durante décadas. No se puede cambiar todo porque hace 150 años que estamos con el mismo sistema mecánico de explosión para los automóviles. Precisamente porque estaba el lobby petrolero y bueno, si no se caía todo. Pero ahora se ve que con el tiempo se va a ir cambiando eso y entonces va a perder atractivo la explotación petrolera. Yo estoy completamente contrario, tal vez soy muy optimista, de teorías conspirativas, ¿no? Yo veo las cosas de una forma un poco más positiva. Perdón. Y como director de YPF, me gustaría que no sé, te vincularas un poco con la empresa, con la Fundación YPF, con ITEC, con las delegaciones en Neuquén y en donde está la empresa, para que veas con qué cuidado se trata el tema medioambiental. Además, YPF no hace lo que quiere, hace lo que le permiten las concesiones que dan las provincias, que son las dueñas del hidrocarburo. Entonces, nosotros tenemos varias concesiones, ¿no? Y las concesiones, como sabes, son contratos que obligan a las empresas a cierta inversión para durante X años tener una producción y las provincias después cobran las regalías por eso. Las provincias en este momento no están en condiciones de hacer eso, de exigirle a las empresas, porque por la crisis en que está sumido el sector. Es cierto lo que decís, y yo estoy en contra que la sociedad esté financiando o esté subsidiando a la industria petrolera, pero las consecuencias de haberlo hecho abruptamente, esto fue algo que hizo el kirchnerismo en el 2014, cuando vio que el precio del barril del petróleo cayó por debajo de los costos de producción de acá, entonces se hizo el barril criollo. Entonces, cuando estaba en 30, 40 dólares el precio del barril internacional, nosotros lo teníamos en 60 y después bajó a 50, 40. Yo estoy en contra de eso, pero en determinados puntos hay que ver cuáles son las consecuencias. Las consecuencias eran que con 40 dólares el barril, el 80% de la producción petrolera del país paraba. Miles de personas en la calle y las provincias entraban en quiebra porque muchas de ellas, entre ellas Neuquén, viven de las regalías petroleras. Entonces, ahora, ¿este gobierno qué hizo? Bueno, vamos a el barril criollo a hacerlo desaparecer paulatinamente. El año que viene no hay más barril criollo. Recemos para que el precio internacional esté por encima de los costos locales. Si no, va a haber que parar. Y yo estoy dentro de una empresa petrolera que tiene el 51% de las acciones que son de todos ustedes. Cada uno de ustedes puso 200 dólares, no sé si saben. 40 millones por 200 más o menos da lo que se pagó en forma disparatada, ¿no? Lo que se hizo con la expropiación mal hecha. Tenemos
tenemos la responsabilidad de hacer que la empresa gane dinero, no que haga filantropía ni que haga obras sociales, porque nosotros tenemos que rendir ante cualquier decisión de inversión o de gasto que hagamos en la empresa, tenemos que reportar a la Security and Exchange Commission, a la SEC de Estados Unidos, porque cotizamos en la bolsa de Nueva York, y también a la Comisión de Valores de acá. Entonces, fenómeno, me dicen que una empresa nacional, compren el resto de las acciones, pasa a ser una empresa del Estado y que siga haciendo beneficencia, como lo hacía hasta que fue la privatización en los años 90, ¿no? Antes era una empresa que todo el mundo la adoraba, hacía escuelas, hacía iglesias, pero perdía plata. ¿Perdía plata por qué? Porque el negocio petrolero es tener mucha renta, para de esa renta invertir casi el 90% para recuperar lo que se saca, si no se acaba el negocio. Y nosotros tenemos en YPF el 45% de todo lo que se produce en el upstream y tenemos el 55% de las ventas locales. Y es una empresa que está tratando de superar las necesidades locales y salir a exportar, porque el objetivo del gobierno, que tiene el 51% de las acciones, que representa a todos ustedes, es que haya dividendos y que ese dinero vaya después a escuelas, pero en forma genuina, no en forma de subsidios que pueda hacer o regalos que pueda hacer la empresa. Después está otro tema que se tocó, es el de los pueblos originarios, ¿no? Yo o estoy equivocado o todos los habitantes en el suelo argentino gozan de los mismos derechos y las mismas obligaciones, ya sean originarios o no sean originarios. Entonces, acá para el sector petrolero existe la ley del superficiario. Si viene una comunidad y dice yo soy dueña de esta superficie, se le va a pagar lo que dice la ley con respecto a la superficie, no a lo que vale abajo. En estos momentos, no sé si lo saben, la comunidad mapuche está pidiendo 4 millones de pesos por cada pozo que se haga en lo que dicen que es su territorio. Bueno, con ese criterio puede venir don Pedro, don cualquiera que tenga, porque todas las superficies están en manos privadas, ¿no? Y pedir lo mismo. Yo, sinceramente, eso no lo veo. Ya termino. Por último, un tema conceptual, porque no quiero discutir más con María Estela, que me parece que lo que dice es muy, muy interesante, pero para un debate a lo mejor un poco más amplio. Yo coincido con ella en que estamos en una economía lineal y hay que ir hacia el nuevo concepto que es la economía circular. Es decir, no se puede producir y generar residuos y contaminantes, etcétera, porque en algún momento se colmata la tierra y se acabó, ¿no? O sea, el tema de economía circular, yo creo que hay que investigarlo y que hay que proponerlo y proponerlo a la sociedad. Y sí, pero sí estoy muy de acuerdo, que me parece que acá no hay coincidencia, con la sustentabilidad de los proyectos, ¿no? No es solo económico sustentable un proyecto, sino desde el punto de vista social y también en lo que hace a la calidad de vida. Nosotros, con un país que tiene el 30% de pobreza, no nos podemos dar el lujo de decir no al petróleo, no a la minería, no a los agronegocios. Veamos la forma de cómo podemos decir que sí. Está la tecnología, están las leyes. La provincia de Neuquén sacó una ley de preservación de impacto ambiental. Y nosotros el agua que sacamos después de un fracking, que está demostrado que no produce ni sismicidad ni falta de agua, porque tenemos ahí afortunadamente el río Neuquén, antes de ser reinyectado tiene que ser tratado y tiene que ser sacado los elementos contaminantes, que no son más del 3% del volumen de agua que se inyecta. Entonces, más que decir que no a todos estos desarrollos, pensemos las consecuencias de decir que no y busquémosles la forma de que pueda ser que sí. Me alegra que lo de litio no sea rechazado. Tenemos uno de los yacimientos más importantes del mundo, junto con Bolivia y parte de Chile, y hoy por hoy la tecnología mundial de acumuladores pasa por ese metal que por suerte lo tenemos. Gracias. Me gustaría, sí, pero bueno, quizás robamos unos minutos, pero Luis había pedido la palabra, Rapoport. Hola, bien rápido.
Lo que decía Tito sobre el incremento eterno de la población mundial y de la matriz de consumo, creo que no es así. La población mundial, todo indica que se estabiliza en el año 2050. Pero yo no dije eterno, Luis. No, eterno no. Pero, no, sin eterno, perdón. Simplemente, la población mundial se estabiliza aproximadamente en el año 2050 y la matriz de consumo, lo que hace, sobre todo los temas ambientales, está cambiando bastante rápidamente. Pero 2 comentarios más o 3. Lástima es tarde. Tenemos 2 casos que desde el punto de vista de la matriz energética, desde el punto de vista de la explotación de la gran minería, están acá al lado. Uno es Uruguay y el otro es Chile. Y yo no sé si hay tiempo, quería escuchar la reflexión de ustedes sobre esos 2 casos. Chile porque hay una frondosa explotación de la mega minería de tiempos inmemoriales, y Uruguay porque tiene una matriz de producción eléctrica es prácticamente 100% renovable, ¿no es así? Bueno, y rapidito, Carlos, y cerramos. Le damos la palabra final a los expositores. Hay una cosa que me llama la atención, y es que en tanto la cuestión del cambio climático es una cuestión global y la sociedad digital en la cual estamos inmersas y la revolución tecnológica también es una cuestión global, sigamos insistiendo en que la solución pasa por lo local. Evidentemente que lo local tiene que ver, pero apelando a la soberanía nacional, a la soberanía energética, al nacionalismo, etcétera, etcétera, me parece que no vamos a ir demasiado lejos. Segunda cuestión, y telegráfica. Claro que en Entre Ríos o en Francia hayan movimientos anti-fracking es casi gratuito, porque no hay fuerzas que se opongan a que ahí haya ese tipo de movimientos. Ahora, en Neuquén o en Río Negro la cuestión es distinta, dada la magnitud de los yacimientos ahí encontrados. Entonces, ¿cómo se conjuga una cosa con la otra? Bueno, en Entre Ríos no hay ninguna posibilidad de no renovable, o sea, digo, de no convencional, así que es fácil poner no al fracking porque no hay. ¿No? Y en Francia porque están en otra matriz, primero que hay poco de renovable, de no convencional, y están jugados todos a la tecnología nuclear. Incluso importan residuos nucleares, que es una fuente de ingresos muy importante, ¿no? Y los tratan. Bueno, María Estela, entonces. Bueno, a ver, son muchas las cosas, pero antes que nada no quería olvidarme que respecto, por ejemplo, a lo del litio, cuando digo que estoy dispuesta a dar una discusión, es sobre todo teniendo en cuenta que el modelo que está afianzando la Argentina es un modelo netamente destructor y dependiente, exportador de commodities. Le vamos a terminar financiando la transición energética a países como China o Alemania, ¿no? En ese contexto. Así que háganse esa idea, porque como no hay discusión, lo que hay es despojo a los pueblos originarios que están en las salinas, ¿no? Y por otro lado, exportación de commodities. No hay discusión sobre si vamos a fabricar la batería del litio o vamos a insertarnos en la cadena de valor desde otro lugar. Con respecto a los pueblos originarios, hay que recordar que existe algo que se llama Convenio 169 de la OIT, ¿no? Que exige la necesidad de consultar a los pueblos originarios, que es una legislación internacional que ha incorporado nuestra Constitución Nacional, con lo cual efectivamente los pueblos originarios tienen que ser consultados. Yo sé que los pueblos originarios acá en Argentina son como la periferia de la periferia y son muy ignorados por parte de los sectores dominantes, pero hay un proceso de desposesión muy fuerte respecto de ellos, no solamente ligado a la expansión de la frontera petrolera. Si después negocian en condiciones de asimetría o no, es otra cuestión. Pero en todo caso, eso debería respetarse, y de hecho la nueva ley hidrocarburífera de no convencionales, ni siquiera incluyó la consulta a los pueblos originarios. Es decir, hay muchas fallas acá, que no son casuales. No son casuales, no es que sea fruto de una hipótesis conspirativa, sino que acá hay una intención de avanzar en formas de extractivismo depredatorio sin consulta a las poblaciones.
La transición para mí no pasa solamente por el cambio de matriz, de matriz energética. Hay que poner límites al crecimiento exponencial. Hay que adoptar otra lógica, que podamos resolver las necesidades humanas con menos materia y con menos energía. Hay que apuntar a la renovabilidad, a la sustentabilidad, y eso implica desfosilizar, pero no solo desfosilizar, sino que implica desconcentrar, democratizar a futuro, pensar escenarios a futuro en los cuales, por ejemplo, la energía sea vista como un bien común, un derecho para todos, y no algo que se ha dejado precisamente a la voluntad de las grandes empresas. El caso de Chile y de Uruguay es diferente. El caso de Chile tiene muchísimos problemas, estrés hídrico que han generado las mineras, ¿no? Porque Chile tiene inclusive un sistema hidroeléctrico al servicio de las mineras. No se olviden que no solo consumen agua, consumen mucha energía. 3 megamineras en Argentina consumen el equivalente a Tucha 1. Minera La Lumbrera consume el equivalente a toda la energía que se consume en la provincia de Catamarca. Entonces la pregunta es, ¿para qué y para quién producimos energía? Esa es una pregunta absolutamente necesaria. Así que no hay que mirar el modelo chileno en ese caso como un modelo de excelencia, sino todo lo contrario, tiene graves problemas de estrés hídrico. Y el caso de Uruguay también, efectivamente, hay muchísimas quejas acerca de qué se ha hecho con el cambio de la matriz energética, un cambio que ha implicado mayor privatización del sistema energético. Algo que es muy criticado también por diferentes sectores sociales, porque inclusive la discusión se hizo entre acuerdos de partidos políticos, pero no participó ni la sociedad civil, ni tampoco participaron los sindicatos. Me parece que no hay que romantizar el modelo energético uruguayo, más bien hay que estudiarlo a fondo porque presenta severos problemas. Bueno, muchísimas gracias.